Nosotros somos estudiantes de la Universidad Andina del Cusco de la Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental. Mi nombre es Andy Arriaga y junto a mis compañeras Linda Chancaray, Michelle Palma, Jesse Velázquez y Lilian Tomaya realizamos el trabajo de investigación sobre técnicas de muestreo físico-químicas y biológicas correspondiente al curso de contaminación de aguas dirigido por el ingeniero Teodoro Guaragua. Métodos y técnicas de muestreo físico, químicos y biológicos. Introducción. La creciente demanda de agua han ocasionado el deterioro en la calidad de la misma. Por eso se utilizan sistemas de vigilancia, alerta temprana y control de la contaminación. El determinar la calidad del agua es un requisito indispensable ante la función de suministrarlo en el consumo humano y abrevado de animales, el riego, la agricultura, fines recreativos o para la vida acuática. La determinación de los parámetros de la calidad se basa en criterios físico-químicos y biológicos. Muestreo de agua. El muestreo de agua es una actividad dirigida a la recolección de una pequeña muestra del total de la masa. El objetivo del muestreo es obtener una parte representativa del material bajo estudio. Tipos de muestra: sencillas y compuestas, en serie, periódicas o discontinuas. Muestras sencillas y compuestas. En los estudios de caracterización físico-química se necesitan muestras sencillas, mientras que en vertimientos domésticos e industriales se ejercen o se aplican las muestras compuestas. Muestras periódicas. Cuando se realiza la toma a intervalos de tiempo constantes se obtienen muestras de volúmenes iguales o bien de volúmenes diferentes, siendo el volumen dependiendo del flujo. Muestras en serie. Existen dos: de perfil profundo, muy aplicables en la oceanografía, y de perfil de área, serie de muestras de agua tomadas a una profundidad en particular. Parámetros de campo. Fuentes: conductividad, turbidez, pH, temperatura. En reservorio o redes se toma la conductividad, la turbidez, el pH. Requerimientos para la toma de la muestra: equipos GPS, turbímetro, potenciómetro, conductiómetro, comparador de cloro, frascos, wincha, entre otros. Requerimiento para la toma de muestra: equipos de protección personal. Los EPPs, las mascarillas, guantes, botas, chalecos, cascos, vacunas, exámenes médicos previos antes de realizar la actividad, como se pueden ver en las imágenes. Número de muestras a determinar. Uno de los aspectos principales de la planificación de los trabajos de campo es la elección adecuada del mínimo número de muestras a recoger y analizar para que el muestreo del vertido de aguas resulte estadísticamente representativo. Diversos parámetros varían con el tiempo, por lo que si no se pueden evaluar in situ, deben preservarse mediante aditivos. Los aditivos varían según el compuesto específico a determinar, por lo que puede ser necesario tomar varias muestras. La temperatura, el pH y los gases deben determinarse inmediatamente en el lugar de muestreo. Indicador biológico. Los indicadores biológicos o bioindicadores son aquellos organismos o comunidades en los que su existencia, sus características estructurales, su funcionamiento y sus reacciones dependen del medio en que se desarrollan y cambian al modificarse las condiciones ambientales. Los principales organismos bioindicadores son las bacterias, los protozoos, los peces, el fitoplancton, los micrófitos, los invertebrados, los insectos, las algas y las plantas. La importancia de los bioindicadores es que las poblaciones de animales y plantas acumulan información que los análisis físico-químicos no detectan, es decir, las especies y comunidades bióticas responden a efectos acumuladores intermitentes que en determinado momento de muestreo son variables. Los indicadores biológicos también permiten detectar la aparición de elementos contaminantes nuevos o insospechados. Puesto que muchas sustancias se acumulan en el cuerpo de ciertos organismos, su concentración en estos indicadores puede reflejar el nivel de contaminación ambiental. Parámetros físicos del agua. Sabor y olor. El sabor y el olor son determinaciones organolépticas de determinación subjetiva. Tienen un interés evidente en las aguas potables destinadas al consumo humano, ya que estas características
constituyen el motivo principal de rechazo por parte del consumidor. El color. El color es la capacidad de absorber ciertas radiaciones del espectro visible que no se pueden atribuir a ningún constituyente de exclusiva, aunque ciertos colores en aguas naturales son indicativos de la presencia de ciertos contaminantes. Turbidez. La turbidez es la dificultad del agua para transmitir la luz debido a materiales insolubles en suspensión, coloidales o muy finos que se presentan principalmente en aguas superficiales. Temperatura. La temperatura del agua tiene una gran importancia en el desarrollo de los diversos procesos que en ella se realizan, de forma que un aumento de la temperatura modifica la solubilidad de las sustancias, aumentando la de los sólidos disueltos y disminuyendo la de los gases. Conductividad eléctrica. La conductividad eléctrica de una solución es una medida de la capacidad de la misma para transportar la corriente eléctrica y permite conocer la concentración de especies iónicas presentes en el agua. Muestreo de aguas. Primero se tiene que tomar la muestra y se determina el tiempo en que se tomará la siguiente muestra. Puede ser, por ejemplo, cada 15 minutos. Luego, se coloca la muestra en el recipiente marcado de acuerdo al tiempo de muestreo y tiene que ser previamente rotulado. Finalmente se obtendrá, por ejemplo, una muestra compuesta tomada en un tiempo de 2 horas, siempre y cuando las condiciones operativas de la empresa y del sistema se encuentren bien. Métodos del muestreo para el análisis físico. Métodos para la medición de caudal de descarga. Existen 2 métodos. El primero es el método del flotador, que consiste en utilizar un flotador para medir el tiempo que toma desplazarse entre 2 puntos, a lo largo de la trayectoria del caudal o de un canal abierto o una corriente. Es recomendable para flujos constantes. El siguiente método es el método de cubo y cronómetro. Se aplica principalmente a los caudales de canales o conductos pequeños. Para este método se deben utilizar recipientes que permitan volúmenes y tiempos de llenado razonables. Los aspectos importantes que tenemos que tomar en cuenta antes de realizar el muestreo de aguas es la definición correcta de los puntos de muestreo y también verificar las horas de muestreo, especialmente para las aguas residuales. Técnicas de muestreo para el análisis físico. El frasco debe ser de plástico, de 1 litro de capacidad. Tiene que ser de primer uso, con tapa rosca y de boca ancha. Se tiene que enjuagar los frascos con el agua y ser recolectada 3 veces con la finalidad de eliminar posibles sustancias existentes en su interior. Se tiene que agitar y desechar el agua lavado. El equipo y los recipientes que entren en contacto con la muestra deben estar totalmente limpios. Se tiene que llenar hasta el límite del frasco, luego tomada la muestra, cerrar herméticamente. Finalmente se hace un registro de cada muestra recolectada y se rotula cada recipiente. Las muestras. Para poder realizar una adecuada conservación de las muestras es necesario contar con una hielera con hielos para poder almacenar las muestras obtenidas a partir del agua y poder ser transportadas sin que sufran alguna alteración hacia el laboratorio. Los parámetros químicos. Están muy relacionados con la capacidad del agua de ser un disolvente universal, ya que pueden disolver ciertas sustancias que se encuentran en ella, como pueden ser los sólidos disueltos totales, la alcalinidad o la dureza. Los análisis químicos constituyen uno de los principales requisitos para la caracterización del agua. El empleo de desinfectantes químicos para tratar el agua, por lo general, son potencialmente peligrosos. Algunos usuarios llegan a sufrir algunas quejas en su salud. Dentro de los parámetros químicos se encuentra el pH, que es la medida de la concentración de iones hidrógeno. Nos permite o nos mide la naturaleza ácida o alcalina de una solución acuosa. En la mayoría de las aguas contienen un pH neutro. Esto quiere decir que va desde un 6 a un 8. Luego va la dureza. La dureza es la debida presencia de sales de calcio y magnesio y mide la capacidad de un agua para producir incrustaciones. La alcalinidad. La alcalinidad es una medida de neutralizar ácidos. Los coloides es una medida del material en suspensión en el agua.
La acidez mineral, la acidez es la capacidad para neutralizar las bases. Los cloruros, fosfatos, fluoruros, la silicie, bicarbonatos o carbonatos y otros componentes aniónicos suelen ser muy solubles en el agua. En el caso de los nitratos, son muy peligrosos para la salud. También se encuentra el sodio, el potasio, el calcio, los aceites y grasas. Aceites y grasas son compuestos orgánicos que están formados por carbono, hidrógeno y oxígeno. Parámetros biológicos son los indicadores de la contaminación orgánica y biológica. Con la ayuda de la actividad humana y orgánica, aportan a la contaminación orgánica del agua. ¿Cómo vemos que el agua es apta para consumo humano? Porque no va a tener desechos orgánicos, ni detergentes, ni descomposición vegetal o animal. También vamos a mencionar la demanda biológica de oxígeno. ¿Qué quiere decir esta demanda? Es la que mide exactamente la cantidad de oxígeno consumido en la eliminación de la materia orgánica del agua mediante procesos biológicos aerobios y se refiere de 5 dBO. Exactamente, la demanda química de oxígeno representada por las siglas de QO es la que va a medir ya también la capacidad de consumo de un oxidante químico, puede ser el dicromato, el permanganato, etc., por el total de materias oxidables, orgánicas e inorgánicas. Es más eficiente ya que es inmediato el resultado. También vamos a mencionar que las aguas no contaminadas tienen valores de DQO de 1 a 5 partes por millón y las aguas residuales domésticas van a tener entre 260 y 600 partes por millón. El carbono orgánico total se oxida y se convierte a CO2. Los parámetros bacteriológicos. Generalmente se emplea un grupo de bacterias como indicadores de contaminación. Se supone que cuando hay bacterias va a presentarse que el agua es potable, hablando bacteriológicamente. Los métodos fisiológicos y bioquímicos son métodos basados en respuestas fisiológicas o bioquímicas de los organismos, esencialmente, pero siempre va a ser en un determinado ambiente. ¿A qué conclusiones hemos llegado? La primera conclusión que hemos llegado es la importancia del agua que tiene, ya que es importante para la vida humana y para las generaciones futuras. También para la realización de un muestreo se debe contar con el equipamiento, experiencia y conocimiento, porque si no es así, el muestreo no se va a dar. Es necesario que el muestreo y las mediciones tengan la calidad requerida. Importante usar todos nuestros materiales y conocer las técnicas y métodos de muestreo, especificaciones de muestreo y preservación de muestras de agua.